circuito en paralelo de resistencia, bobina y condensador. En esta conexión en paralelo de la reactancia inductiva, la reactancia capacitiva y la resistencia pura, se puede distinguir tres casos: que la reactancia inductiva sea mayor a la reactancia capacitiva, la reactancia inductiva sea igual a la reactancia capacitiva, o la reactancia inductiva sea menor a la reactancia capacitiva. En esta conexión en paralelo, la reactancia capacitiva e inductiva, existía un desfase de 180 grados entre la corriente en la bobina y la corriente en el condensador. Aquí tenemos el circuito en paralelo de los tres componentes, donde la tensión total va a llegar a cada uno la misma tensión. Una característica muy fundamental del circuito en paralelo: la tensión es constante. En el caso de los vectores de corriente, en el caso de los vectores de la corriente del condensador va a estar en el eje de las Y es positivo, en el eje de las Y es negativo va a estar la corriente de la bobina, y en el eje de las X con cero de desfase la corriente de la resistencia. Ese triángulo que vamos a tener de las corrientes va a ser en función al predominio de una de las corrientes, ya sea del condensador o de la bobina. En este gráfico que vemos, el condensador tiene mayor cantidad de corriente y es por eso que está en la parte de arriba, y ahí ha quedado la resultante, la corriente total. Si la corriente en la bobina predominaría la corriente del condensador, la I sería en esta parte que voy indicando, y ahí con la resistencia llegaría a ser el triángulo de las corrientes. Y al final, la hipotenusa llegaría a ser la corriente total, el cateto opuesto llegaría a ser la diferencia de las corrientes del condensador menos la corriente de la bobina, y el cateto adyacente del triángulo rectángulo llegaría a ser la corriente de la resistencia. Para calcular la intensidad total en fórmulas, vamos a utilizar el teorema de Pitágoras, y ahí tenemos la intensidad al cuadrado va a ser igual a la intensidad de la resistencia al cuadrado más, entre paréntesis, la intensidad del condensador menos la intensidad de la bobina, todo eso elevado al cuadrado. En función al seno, podemos tener las intensidades: la intensidad del condensador menos la intensidad de la bobina va a ser igual sobre la intensidad total, y eso llegaría a ser la función seno. La función coseno, la intensidad en la resistencia dividido entre la intensidad del circuito. Tangente de phi, que es una función muy fundamental para que el signo sea correcto cuando vayamos trabajando con números complejos. Este llegaría a ser la función adecuada para utilizar. La intensidad del condensador menos la intensidad de la bobina dividido entre la intensidad de la resistencia. Si pasamos al triángulo de las admitancias, de las impedancias, las inversas de la impedancia, la inversa de la resistencia, la inversa de las reactancias, ahí tenemos la admitancia, la conductancia y la susceptancia: susceptancia capacitiva, susceptancia inductiva. Y ahí vamos teniendo, en cuestión de las fórmulas, para calcular la función al tangente, 1 sobre la variable de la inversa de la reactancia capacitiva menos 1 sobre la reactancia inductiva, eso dividido entre 1 sobre la resistencia, y eso sería la fórmula con tangente de phi. Seno de phi va a ser igual a 1 sobre la reactancia capacitiva menos 1 sobre la reactancia inductiva, todo eso dividido entre 1 sobre la impedancia. Coseno de phi va a ser igual a la impedancia sobre la resistencia. Tangente de phi en función a la admitancia, la susceptancia y la conductancia, va a ser eso igual a la susceptancia capacitiva menos la susceptancia inductiva dividido entre la conductancia. En el caso de la impedancia, la fórmula general va a ser la inversa de la impedancia, todo eso elevado al cuadrado, más 1 sobre la resistencia, y eso también elevado al cuadrado, más paréntesis 1 sobre reactancia capacitiva menos 1 sobre reactancia inductiva, todo eso cerramos paréntesis y lo elevamos al cuadrado. Si quisiéramos con las fórmulas de admitancia, la admitancia al cuadrado va a ser igual a la conductancia al cuadrado más, entre paréntesis,
la susceptancia capacitiva menos la susceptancia inductiva, cerramos paréntesis y eso lo elevamos al cuadrado. En el caso de las potencias, vamos a tener la fórmula donde la potencia activa va a estar no haber desfase, va a estar en la línea de las X, la potencia reactiva capacitiva va a estar en el eje de las Y positivo y la potencia reactiva inductiva en el eje de las Y negativas. ¿Cuál de los dos va a predominar? Lo mismo QC o QL, que llegarían a ser las potencias reactivas. Al final la potencia aparente va a estar en la parte de arriba. Si QC domina, si va a dominar QL, la potencia aparente va a estar en esta parte y al final ahí va a estar la potencia aparente. Para calcular con fórmulas tenemos la potencia, podemos calcular con la tensión por la intensidad en la resistencia, la potencia activa también podemos calcular la tensión por la intensidad por el coseno de phi, y entramos a las potencias reactivas. La potencia reactiva capacitiva podemos calcular tensión por la intensidad en el condensador y eso nos va a dar en volamperios. La potencia reactiva inductiva va a ser igual a la tensión por la intensidad en la bobina y eso también nos va a dar en volamperios. Al final hacemos la diferencia de esas dos potencias reactivas para hallar la potencia reactiva total, que nos daría en volamperios. Si quisiera calcular con una sola fórmula la potencia reactiva total, aplicaría esta fórmula donde dice potencia reactiva va a ser igual a la tensión por la intensidad del circuito por seno de phi por el ángulo de desfase y eso nos va a dar en volamperios. Y por último calculamos la potencia aparente, que va a ser tensión por intensidad y eso nos da una unidad de voltios amperios. También podemos calcular la potencia aparente con la fórmula del teorema de Pitágoras. La potencia aparente al cuadrado va a ser igual a la potencia activa al cuadrado más, abrimos paréntesis, la potencia reactiva inductiva menos la potencia reactiva capacitiva, todo eso elevado al cuadrado, y ahí obtenemos la fórmula de calcular la potencia aparente en función a la potencia activa y la potencia reactiva. Tangente de phi va a ser igual, en función a este tangente vamos a tener la potencia reactiva inductiva menos la potencia reactiva capacitiva dividido entre la potencia activa. Seno de phi vamos a tener potencia reactiva inductiva menos potencia reactiva capacitiva dividido entre la potencia aparente. El coseno de phi va a ser potencia activa sobre potencia aparente. Y aquí vamos haciendo un ejemplo, un ejercicio de aplicación de estos circuitos en paralelo de resistencia, bobina y condensador. Ahí nos plantea el ejercicio: una bobina de inductancia de 0,6 Henry, un condensador de capacidad de 1.3 microfaradios y un resistor con una resistencia de 200 ohms. Está conectado en paralelo, el circuito se conecta a 220 a 50 Hz, calcule la corriente activa y R, la corriente reactiva IC y la total I, la resistencia aparente que llegaría a ser la impedancia, el factor de potencia coseno phi y la frecuencia de resonancia. Aplicamos las fórmulas. La reactancia inductiva vamos a calcular 2 por pi por la frecuencia y por la inductancia siempre en henrios, si está en milihenrios tenemos que convertir y después recién aplicar la fórmula. 2 por 3.1416 que valdría pi por 50 que es la frecuencia y 0,6 henrios que es la inductancia. Al hacer ese producto con la calculadora vamos a tener 188,496 ohmios. En el caso de la reactancia capacitiva vamos a ser igual a 1 sobre 2 por pi por la frecuencia y la capacitancia en faradios. Reemplazamos los valores: 1 sobre 2 por pi, 3.1416 por 50 por 0,000013 y ese producto de la parte de abajo del quebrado vamos a tener este valor que es 0,00408. 1 dividido entre 0,00408 vamos a tener una reactancia capacitiva de 2450,98 ohmios. Ya teniendo las diferentes resistencias y reactancias, vamos a aplicar la fórmula general para calcular la impedancia. La impedancia va a ser igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 1 sobre la resistencia al cuadrado más, abrimos paréntesis, 1 sobre la reactancia capacitiva
menos 1 sobre la reactancia inductiva, todo eso elevado al cuadrado. Reemplazamos valores en las fórmulas, 1 sobre raíz cuadrada, 1 sobre 200 al cuadrado, más, abrimos paréntesis, 1 sobre 2450,98 ohmios de reactancia capacitiva. Todo eso restamos a 1 sobre 188,496, que es la reactancia inductiva. Cerramos paréntesis y elevamos al cuadrado. Todo eso introducimos en la calculadora y nos van a dar un valor de 142,883 ohmios. Ya teniendo la impedancia, calculamos las diferentes corrientes. La I total va a ser igual, tensión sobre impedancia, 24 dividido entre 142,883 me da una corriente de 0,168 amperios. En el caso de la resistencia, la tensión sobre la resistencia va a ser la fórmula, la tensión vale 24 volts y la resistencia 200 ohms, hacemos esa división y me sale 0,12 amperios. La corriente en la bobina va a ser tensión sobre la reactancia inductiva, 24 dividido entre 188,496. Al hacer ese ejercicio vamos a tener 0,1273 amperios en la bobina, la corriente en la bobina. La corriente en el condensador va a ser igual, tensión sobre la reactancia capacitiva, 24 dividido entre 2450,98 y ahí obtenemos un valor de 0,00970 amperios. La frecuencia de resonancia calculamos con esta fórmula. Esta fórmula de la frecuencia de resonancia se da en los circuitos serie y en los circuitos en paralelo, donde se van encontrando la bobina y el condensador. Esta fórmula dice la frecuencia de resonancia es igual a 1 sobre 2 por pi raíz cuadrada la inductancia por la capacitancia. Reemplazamos esos valores, colocamos 1 dividido entre 2 por pi, dentro de la raíz vamos a colocar la inductancia que es 0,6 por la capacitancia que es 1.3 microfarads. Para convertir a faradios lo multiplicamos por 10 a la menos 6. Introducimos todos estos valores a la calculadora y vamos a obtener 180,207 henrios. Perdón, 180,207 Hz. Esa es la frecuencia que vamos a obtener. Por último, calculamos el coseno phi. El coseno phi con las corrientes va a ser la intensidad en la resistencia sobre la intensidad total. 0,12, que es la intensidad en la resistencia, va a ser dividido entre 0,168, nos da 0,714, que llegaría a ser el coseno phi.